Continuamos haciendo No la ven. Martín Calós, economista, está aquí con nosotros. Nos hablabas de la inercia, había quedado pendiente esa explicación. Y por otra parte, le sumo esta pregunta, así después te preguntan los chicos. El vicejefe de gabinete catalán habló de salarios que están ganando en un 16% o una sube de un 16%. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué dicen los números, los indicadores económicos? Lo de la inercia de la inflación es porque en los últimos 2 años la economía cambió a algo que se llama un régimen de alta inflación. No porque no fueran altos los números de inflación antes, sino porque nos acomodamos, los argentinos y argentinas, el comportamiento cambiamos, ¿sí? Ajustamos precios más rápido, sea que el contrato dura menos, el contrato de alquiler, el contrato de servicios, el contrato laboral, la paritaria se negocia más frecuentemente, el supermercado actualiza precios más frecuentemente y ese cambio de comportamiento genera inercia. Entonces va a ser muy difícil romper, si el gobierno no tiene una política para romper la inercia, que hasta acá no la tiene, romper ese piso, no digo del 5, pero un poquito abajo del 5, algún mes arriba, un mes abajo, va a andar por ahí. Y eso también juega con los salarios. Vos bien decías, el gobierno se jactó de que en marzo hubo un número de salarios que dio 16,6% de aumento, que es el RIPTE. No me quiero meter en temas técnicos, pero el RIPTE en un régimen de alta inflación, por la metodología del RIPTE, es un mal número, es un mal indicador para medir salarios. Porque está muy incidido por los topes jubilatorios. Porque en definitiva es remuneraciones imponibles promedio del trabajador estable. Eso significa RIPTE. ¿Qué es estable? ¿Qué es lo imponible de la remuneración? Hay un montón de cuestiones que hacen que eso no sea todo el salario, ni un promedio de los salarios. Cuando uno mira qué pasó con los salarios en estos meses, muy paradójicamente es al revés de como dice el gobierno. En diciembre cayó mucho el salario por la devaluación y el pico de inflación el 25,5%. En enero, febrero, alguito recuperaron, porque un poco las paritarias jugaron ahí para actualizar. Después de esa caída enorme. Claro, no recuperaron del todo, pero un poquito. Les fue mejor en enero y febrero de lo que el gobierno cree, cuando uno mira los números finos. En marzo y abril volvieron a caer, hasta ahí tenemos datos. Entonces, la verdad que es al revés. El gobierno hasta podría haber dicho en enero y febrero, che, algo recuperaron, y se la perdió porque está mirando números que no son. ¿NASA? Martín, yo me quedo pensando en la entrada de Sturzenegger, que si hay alguien que enarbola la bandera de la desregulación y liberalización de precios es Sturzenegger, pero digo, independientemente del nombre, ¿es posible, digamos, seguir desregulando una economía en un contexto en donde ya tenés una inflación alta y una acumulación de dólares que viene traccionando lentamente? Es que el nombre de desregulación puede ser tantas cosas. Hay cosas que queremos que se desregulen. Hay trámites burocráticos que son imposibles y que nos complican la vida. A las personas, a las familias, a las pymes. Ahí es donde yo te diría, vamos, desregulemos. La pregunta es, ¿qué están queriendo desregular? ¿Por qué? Porque ahí empiezan a jugar los intereses. Los intereses y por supuesto la ideología. Y es un gobierno muy fundamentalista en lo ideológico, ¿no? No es pragmático, no ve... no juega con un diálogo, con otras formas de mirar lo que está pasando. Bueno, Sturzenegger las prepagas, por ejemplo. Claro, claramente, las prepagas, ¿no? Fíjate el punto, ¿no? Que cobren lo que quieran. Después, cuando vemos el lío que eso generó, intentamos hacer política y moderar esos aumentos. Y entonces también por eso este mes dio 4,2% de inflación, porque el aumento de las prepagas fue 0,7 nada más. El aumento de salud. Incidido porque las prepagas tuvieron que bajar, básicamente. Pues no quedó otro. Claro, o no subir, en definitiva. Bueno, ahí tenemos un montón de juegos donde la pregunta sería, ¿qué es lo que van a desregular? Cuando Milei amenaza, tengo, no sé, 10.000, 3.000, 4.000 reformas más para hacer. ¿Qué son esas reformas? Por decirle reforma, ya son nombres que pierden sentido. Si alguien quiere hacer algo inteligente... Mirá qué loco. En su momento Milei quiso echar gente del INTA, del SENASA, y las propias cámaras empresarias le pidieron que no lo hiciera. Hubo una carta, que fue pública, diciendo no eches acá. ¿Por qué? Porque si vos echás gente de esta parte del Estado, desguazás esta parte del Estado y eliminás estas regulaciones, lo que va a pasar es que los privados no pueden exportar. Porque sin esa parte, sin ese rol del Estado garantizando controlando y garantizando las condiciones fitosanitarias de lo que exportamos, el otro país no te acepta esa exportación. Entonces acá es donde volvemos. Hay que ser inteligentes en qué regulás y qué desregulás. El nombre desregular en sí mismo a mí no me dice mucho para poder analizar a qué viene Sturzenegger, ¿no? O quien venga. ¿Ese? Sí, Martín, buenas noches. Te quería consultar de esta escalerita a la baja de la inflación de la que viene hablando el gobierno.
Y si consideras que eventualmente eso alcanza para cambiar la expectativa económica en el segundo semestre, teniendo en cuenta, bueno, que la inflación baja unos puntos porcentuales, pero cuando se ve el precio de las tarifas de prepaga subieron por arriba del 100%, bueno, lo mismo con expensas y con varios rubros, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos viendo desde Épica Consultores es un amesetamiento de la inflación en estos niveles. Nosotros decimos en torno al 5%, por supuesto más menos, ¿no? Pues si es 4,2, 5,3, estamos hablando de que en los próximos meses va a andar por acá, por el aumento de las tarifas que falta, porque para fin de año probablemente algún ajuste del dólar tenga que haber, ¿sí? Por ahí no, pero porque con el cepo puede manejar lo que quiera el gobierno. Alberto Fernández manejó 4 años con el cepo, el dólar oficial, como quiso. Milei puede hacer lo mismo, pero estaría incumpliendo su promesa de levantar el cepo si es así, Sí. ¿no? Bueno, ahora, los precios sí, acá tenemos el problema de lo que, como bien decías recién, muchos precios aumentaron 150, 200% en los últimos meses, excepto los salarios. Casi te diría, el problema para mí no es si la tarifa aumenta, porque efectivamente en términos ambientales, económicos, de eficiencia energética, deberían ser más altas las facturas que pagamos las personas en nuestros hogares por la electricidad. Pero si el salario es más alto también, porque si el salario no alcanza, estamos al horno igual. Y entonces, el problema de precios relativos, que bien dice el gobierno, un precio tiene que actualizarse, pero empezamos a discutir cuál es el nivel de las jubilaciones, de los salarios privados y públicos, de los planes sociales, mientras tengan que existir porque no generamos empleo en nuestra economía. Y entonces ahí empecemos a charlar realmente de integralmente qué economía, qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país. Esa discusión de país parece ser una fantasía, ¿no? Mientras que el presidente de la Nación todo el tiempo está planteando otras cosas. Te pregunto por último, esto que sucedió esta semana, ¿no? Sabemos que se viene un desembolso del FMI, finalmente son 800 millones, y también la renovación del swap. Bueno, viaje de Milei a China mediante, pedido disculpas, veremos qué es lo que sucede, pero te pregunto si estas dos buenas noticias que probablemente va a tratar de mostrar y capitalizar el gobierno alcanzan para... vos hablabas de la falta del ingreso de dólares. Bueno, si alcanzan para avanzar con alguna de las medidas, o son dólares que así como llegan, se van. No alcanzan todavía. Fíjate que insistimos con cada tanto una noticia, un rumor, que es que el gobierno tendría 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares que saldrían de algún lado, Sí. no especificado, para venir a, según el día, levantar el cepo, dolarizar. Claro. Esos números vienen circulando cada tanto desde la campaña, Sí. cuando Milei lo decía. Él Sí. decía que tenía 2 fondos que le iban a dar 30.000 millones de dólares cada uno. Que tenían el para teléfono. dolarizar. ¿Te acordás? Sí. Sí. No pasó. No pasó. Tampoco pasaron lo de los fondos, creo que se dijo árabes, hace 2 meses, hace 3, 4 meses. Ahora Sí. se dice de vuelta. Eso, si no tenés ese nivel de dólares en las reservas, levantar el cepo es muy difícil. Porque por más que yo diga, bueno, levantamos y vemos a dónde va el tipo de cambio. No tenés ninguna herramienta, Claro. si no tenés dólares, para... Si el tipo de cambio se va muy lejos, se va muy alto, y eso empieza a generar un descalabro económico en el nivel de ingresos, en la inflación, no tenés cómo frenarlo si no tenés reservas. Claro. Casi sería lo de la pregunta de las prepagas de vuelta, ¿no? Si las prepagas aumentan todo lo que quieren, ¿cómo lo freno? Bueno, pero acá no tendrías reservas para frenar ese aumento del dólar. Levantar el cepo es muy sensible, ¿eh? No es que sea fácil. ¿Es necesario que se haga? Sí. ¿Hay que hacerlo bien? Sí, porque si no, podemos terminar en un descalabro mucho peor de la economía. Claro. Martín, muchas gracias por haber venido, Un placer. por estar aquí en No la ven con nosotros. Bueno, comenzamos.